de que nos puedan acompañar. Bueno, lo primero, darles la bienvenida a esta tercera mesa de migraciones, sí, en este evento que, bueno, para nuestra red es de gran importancia porque, bueno, implica también una continuidad, ¿no? En un evento que, bueno, ya viene teniendo presencia, sí, un esfuerzo por parte de un equipo enorme, es algo que se desprende al ver la programación, ¿verdad? Entonces, bueno, si les parece, vamos a comenzar con la primera de las presentaciones que va a tener lugar de Fernando Saúl Alanís Enciso, ¿sí? Colegio de San Luis. La repatriación y los repatriados mexicanos de Estados Unidos, los imaginarios en la sociedad mexicana, 1931-1939. Entonces, Fernando, en el momento que quieras puedes comenzar. Bueno, piensa en torno a unos 15, 17 minutos, ¿vale? Y luego, bueno, pues acercamos una rondita de preguntas para hacer espacio. Así que cuando quieras, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias. Voy a poner una presentación. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles a los organizadores la oportunidad de participar en este importante evento y voy a compartir mi presentación. A ver, espero que ahí la estén viendo. Sí, la podemos ver sin problemas. Sí, perfecto. Entonces, miren, inicio con esta imagen es una acuarela de Diego Rivera, hecha en 1931, el famoso pintor Diego Rivera, que se titula Los repatriados en Torreón, y tiene que ver con lo que les quiero presentar. Bueno, el objetivo de mi ponencia es mostrar que la idea que prevaleció en la sociedad mexicana de la primera mitad de la década de los años 30 acerca de la repatriación de mexicanos de Estados Unidos fue un imaginario en el sentido de que su construcción contenía una dimensión real, que más adelante veremos, y sobre todo una dimensión inventada, algo que era irreal, que solamente existió en la imaginación social de gran parte de esta sociedad. Esto es la idea de que los que llegaron a México eran mexicanos y que por lo tanto ese movimiento de población de esa nacionalidad de Estados Unidos a México era una repatriación, es decir, personas que volvían a su patria, a México. A diferencia de esta conceptualización que como les comento, propongo que es un imaginario, yo sostengo la hipótesis de que la mayoría de las personas que se desplazaron de Estados Unidos a México eran ciudadanos estadounidenses, nacidos en aquel país, por lo que no volvieron a su país de origen, sino a uno extraño, ajeno, desconocido a ellos. Asimismo, no pudieron haber regresado a un país del que no habían salido. En pocas palabras, no eran mexicanos y no pudieron repatriarse a una nación que no era la suya. Si pueden ver la caricatura que aparece en esta lámina, es muy ilustrativa de lo que quiero presentar, ¿no? No sé si tienen un poquito si se ve claramente, me gustaría que me comenten, nada más por el momento, si la logran ver y leer lo que dice, o si no, yo se los leo. Alguien por ahí que me comente en el sentido de que si ven la caricatura y lo que dice, por favor, se los voy a agradecer antes de seguir a lo que sigue. Sí, sí se puede ver. Sí, perfecto. Entonces, paso a la siguiente lámina. Y ¿de dónde surge una pregunta que para mí es relevante tratar de responder?
es de donde surge este imaginario de la repatriación de mexicanos. A mí me parece que surge de dos situaciones principalmente. En primer lugar, la idea toma fuerza y notoriedad debido al desplazamiento más grande y espectacular de población de origen mexicano de Estados Unidos a México a principios del siglo XX. Es decir, entre 1931 y 33 se calcula, algunos cálculos sugieren que se movilizaron cerca de 300,000 personas, sobre todo debido a la Gran Depresión, al desempleo que se da entre las clases trabajadoras en Estados Unidos y entre ellos los mexicanos, y debido a las deportaciones masivas que llevaron a cabo tanto el gobierno federal como gobiernos estatales. Entonces, en este momento hay una enorme movilización de personas que no se había dado nunca antes en el siglo XX, ¿no? Otros cálculos hablan de que en la década fueron cerca de 400,000 personas las que se movilizaron, y hay otras hipótesis que hablan de que entre 1929 y 40 se movilizaron cerca de 1 o 2 millones de personas. Sea como fuera, en lo que hemos coincidido varios especialistas es que fue un fenómeno espectacular, un movimiento espectacular de personas que no había sucedido antes, que se movilizaron de Estados Unidos a México y el cual fue definido, conceptualizado, imaginado como una repatriación de mexicanos, sobre todo por los contemporáneos. Asimismo, se ha usado este concepto de repatriación de mexicanos, se ha usado en la historiografía entre México y Estados Unidos. Muy ligado a la primera situación estaba también la amplia difusión que tuvo en la sociedad mexicana el imaginario de esta repatriación de mexicanos de Estados Unidos debido a varias situaciones. En primer lugar, como nunca, cientos de notas aparecieron en la prensa, tanto en la prensa mexicana como en la prensa mexicana en Estados Unidos, editoriales sobre los problemas que causaría la llegada de personas a México, los beneficios que eso traería, notas sobre la cantidad de personas que eran deportadas, notas sobre la cantidad de personas que llegaban a la frontera y su condición miserable y la condición miserable en la que llegaban, notas sobre el enorme número de familias que arribaron a México, y también muchas notas sobre las acciones que llevaba a cabo el gobierno mexicano para atender a las personas, y también sobre las acciones que el gobierno de Estados Unidos hacía para expulsar a miles de mexicanos. Además, también, como no había sucedido antes, el gobierno de México usó un discurso nacionalista de apoyo a la repatriación de mexicanos. No es que el discurso, aquí hay una aclaración importante que me gustaría hacer, en el sentido de que no es que el discurso en pro de la repatriación no existiera antes, pero en la década de los años 30 tomó una dimensión especial, única, ya que no era una noción, ya que hasta entonces la repatriación era una noción sin relevancia, que no tenía mayor importancia en las primeras décadas del siglo XX. Pero a partir de 1930, yo como lo defino, la repatriación con mayúsculas toma un sentido patriótico muy acentuado, muy exaltado, y además toma mayor fuerza en el contexto en el que se da, en este contexto de un nacionalismo mexicano muy ferviente, de un proyecto educativo nacionalista, de la xenofobia hacia la comunidad china. El punto cumbre de la xenofobia en México a la comunidad china está en este momento, de una política nacionalista, comercial y migratoria también que está muy en auge en México. En ese contexto es como se da también este discurso nacionalista, y por lo tanto, desde mi punto de vista, toma mayor realce. Pero no solo el gobierno hace esto,
uno de los puntos importantes que me parece que sobresale más en esta época es que lleva a cabo una campaña para reunir $500,000 para ayudar a repatriar a sus nacionales, y esta campaña tiene un impacto, o por lo menos tiene una difusión a nivel nacional muy amplia. Llega hasta los municipios más alejados de México, y entonces esta idea de la repatriación de mexicanos me parece que también a partir de esta campaña se va a extender y llega a rincones muy, muy alejados de población. Fernando, quedan 5 minutos. Sí, muchas gracias. Por su parte, en la sociedad civil, principalmente en las ciudades de la frontera y del norte de México, también como no había ocurrido antes, se organizó de manera individual y en grupos para auxiliar a cientos de personas que llegaban en situación crítica. En conjunto, me parece que la idea de la repatriación de mexicanos tuvo una gran penetración en la sociedad mexicana, sobre todo en la primera mitad de la década. Fue un imaginario que prevaleció mucho en la mente de gran parte de la población. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que volvieron, y lo pongo entre comillas, a México? ¿Qué nacionalidad tenían aquellos que entraron a México? Me parece que lo primero que hay que hacer para entrarle al análisis de este tema es analizar el perfil demográfico de las personas que entraron a México, y para ello los primeros autores que que lanzaron una hipótesis acerca de esto fue Valderrama y Rodríguez, que proponen que el 60% de todo el flujo que entró a México eran niños y niñas ciudadanos estadounidenses. Yo tenía dudas acerca de esta cantidad y por ello hice un estudio sobre los programas de repatriación que se llevaron a cabo en Detroit y en Los Ángeles, California, entre 31 y 32 de niños y niñas, y tomé el rango para hacer este estudio de recién nacidos de 0 años a los 12 años, y la conclusión a la que yo llegué es que fueron 42% de estos niños los que representaban en el total de flujos, del flujo que se movió hacia México. Si agregáramos a los adolescentes de 13 a 18 o incluso a 21 años, como se estilaba en la época para la mayoría de edad, creo que fácilmente superaría también el 50% de las personas que entraron a México. Y por último, una serie de conclusiones. ¿Qué tiempo me queda? Nada más para ver qué tanto debo de apresurar mis conclusiones, perdón. Puedes concluir en 2-3 minutos. Sí, ¿vale? Para concluir, mire, a mí me parece que la movilización de personas de origen mexicano de Estados Unidos a México en la década de los años 30 tuvo 2 dimensiones. La primera dimensión se ubica en los migrantes mexicanos que eran nacidos en México, que generalmente eran los padres de los niños que nacieron en Estados Unidos, y podemos definir su movimiento, su desplazamiento entre ambos países como un retorno a su país, como una repatriación. Creo que esa parte sí se puede considerar de esa manera. Y la segunda dimensión está en los niños y niñas que eran ciudadanos estadounidenses, que a mí me parece que ahí el significado de su movimiento hacia México tuvo diferentes significados. Uno, por un lado, fue que muchos se sintieron expulsados de su país de origen, que fueron enviados a México por sus autoridades, por las autoridades federales o locales, que los hicieron que salieran de manera obligada de su país. También significó que eran trasladados a un país extraño. La fotografía que ustedes ven ahí en el recuadro es de unas personas que entrevisté en Sonora, en una población que se llama Bacún, y cuando les estaba preguntando acerca de su repatriación, así les preguntaba yo, uno de ellos me dijo: nosotros no somos repatriados, a nosotros nos trajeron nuestros padres.
esa idea de que fueron obligados a venir a México, no llegaron por su voluntad. Por otro lado, también significó que eran reconocidos como mexicanos, porque en la Constitución de 17, los hijos de padres mexicanos que nacían en el exterior también eran considerados mexicanos. Y ahí viene el problema desde entonces, a mí me parece que no se ha planteado, de la doble nacionalidad. En realidad eran niños con nacionalidad estadounidense y también con nacionalidad mexicana, aunque las leyes mexicanas y el contexto mexicano era muy opuesto a discutir esta cuestión de la doble nacionalidad. Y también, por otro lado, significó que se convirtieran en repatriados, y lo pongo así entre comillas porque realmente ellos no fueron a su país, entonces se inventó esa repatriación. Y finalmente creo que este retorno es una repatriación inventada en el sentido de que pues la mayoría no eran mexicanos, eran ciudadanos estadounidenses, como establecí desde la hipótesis que les propuse desde el principio. Por lo tanto, si eran extranjeros, no podían haber regresado a su país de origen. Entonces, con esto concluyo. Mil gracias por su atención. Vale, Fernando. Bueno, muchísimas gracias a ti por una exposición tan clara sobre un tema tan interesante. Para mí, realmente, bueno, un poco ajeno, ¿verdad? Sí, un poco, o eso por lo menos es lo que voy a tantear luego al final en la ronda de preguntas, ¿no? Si algo que tengo así en mente, que me rondaba mientras estaba escuchando hacer la exposición, si podría tener un influjo. Entonces, Fernando y el resto de las personas que nos están acompañando, si les parece, como no somos muchas personas, estamos ahora mismo 12, yo creo que lo interesante que va a ser, así para que todos hagamos un poquito de grupo de piña, va a ser que esperemos y nos quedemos según vamos exponiendo, ¿verdad? Y luego entre todos, pues bueno, vamos haciendo diferentes preguntas. Yo voy a las diferentes personas expositoras. Yo voy apuntando por aquí. Les invito también a que hagan lo mismo para tener alguna preguntita de cortesía. Yo ya tengo algo para Fernando. Entonces, bueno, si les parece, Fernando, muchísimas gracias. Si les parece, podemos comenzar seguir con Hugo Torres, si está presente y disponible. Hugo. Claro. A ver si Hugo, ahí te estoy viendo. Vale, Hugo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy Hugo Torres Salazar, de la Universidad de Guadalajara, viene a compartirnos un trabajo en torno al imaginario migrante de Colotlán, Jalisco, ¿sí? México, y sus temporalidades históricas. Entonces, si te parece, Hugo, ¿vale? Puedes comenzar. Ponte más o menos unos 15, 17 minutos, ¿vale? Para estar cómodo, ¿sí? Y yo te voy avisando cuando te queden 5. Entonces, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación, Javier, y a los organizadores por aceptar el trabajo que me voy a permitir exponer. Los que no son mexicanos, les quiero decir en forma general que México se constituyó en República Federal. Esta República Federal está formada por diferentes estados que se consideran libres y soberanos, y los estados están formados por municipios. Los municipios son pueblos, algunos pueblos en categoría de ciudad, otros más pequeños, pero todos estos pueblos tienen una cotidianidad, tienen una construcción de imaginarios, y me voy a referir al imaginario migrante de Colotlán, Jalisco. Si hacemos una revisión de la historia de Colotlán, población del norte del estado de Jalisco en México, veremos que su fundación y toda su trayectoria como población, municipio y región ha estado auspiciado por diferentes flujos migratorios que han contribuido a la formación del imaginario migrante.
Los escenarios han estado protagonizados por los pueblos originarios, en la Fundación Española, por los tlaxcaltecas y españoles, y de aquí en adelante por todos los movimientos que han dado rumbo e identidad a nuestro país. Las temporalidades del imaginario migrante, primer tiempo. Los bárbaros chichimecas. Los primeros pobladores de nuestra región han sido reconocidos como chichimecas y de apellido les pusieron bárbaros. Estas características los describen como pueblos dotados de fiereza y capaces de dominar lo agreste del territorio a través de la caza y alimentarse de raíces, mezquites y nopales. La fiereza de los teules chichimeca les permitió vivir como errantes y nómadas en el inhóspito territorio denominado como la Gran Chichimeca, cuya jurisdicción se encuentra en lo que se ha denominado Árido América. Como habitantes de esta región, fundaron su vida y sus costumbres. Al día de hoy, los estudios históricos, antropológicos y arqueológicos han demostrado que poseían un grado de civilización más desarrollado que el que les habían adjudicado. De estos pueblos se desprende la matriz del imaginario migrante, por tener como una de sus principales características de vida ser errantes y nómadas. Para ellos, su tierra era la porción que les ofrecía condiciones suficientes para vivir y mantener la cohesión de su grupo, de manera que se mantenían en una constante búsqueda de bienestar y sobrevivencia. Segundo tiempo. En un lejano 21 de agosto de 1591, por estas lejanas tierras, un poco olvidadas de proyectos políticos y de la mano de Dios, familias tlaxcaltecas que tenían el cometido de civilizar a las poblaciones de esta región y de convertirse en una frontera contra los bárbaros. Lo inhóspito del territorio y lo agresivo de sus habitantes se veía recompensado por la riqueza de su geografía. Aquí se ubicaban varios de los minerales más ricos de Nueva España. En nuestra región, el mineral de Bolaños y como vecinos, los minerales de Zacatecas. Esto desde luego valía la pena emprender la conquista, no solo para la colonización de la población, sino para la explotación de esta riqueza mineral. Para ejercer titánica empresa, porque ya se dijo antes, no solo era poblar la región, sino civilizarla y explotarla, el virrey en turno, don Luis de Velasco, les otorgó a varias familias tlaxcaltecas el cometido de pacificar la región y mantener la frontera resguardada para que hubiera paz, para facilitar la tarea de conquista y lograr asentamientos que produjeran cultura y riqueza. Con este fin, se organizó la gran migración tlaxcalteca de 1591. Para lograr tan buen y leal fin, la corona española, por intercesión del virrey, les hacía varias concesiones a los migrantes tlaxcaltecas, otorgándoles privilegios que ningún pueblo originario ni grupo español tenía hasta entonces. Aceptando la alianza con los españoles, los tlaxcaltecas se convertían en agentes para facilitar la conquista, para promover el poblamiento mediante asentamientos en lugares estratégicos y a través de la convivencia con los pueblos bárbaros, ser verdaderos agentes de pacificación y cultura. Esta fue la contribución del pueblo tlaxcalteca al imaginario migrante originario.
tercer tiempo. La tercera rama fundacional les corresponde a los españoles y es el tercer tiempo en la formación del imaginario migrante. El primer español que les otorgó beneficios a la población indígena fue el propio virrey don Luis de Velasco. El núcleo ibérico estaba formado por hombres que practicaban la guerra de conquista a través de las armas o la guerra espiritual a través de la evangelización. Los primeros conquistadores fueron hijos hidalgos cuya riqueza y abolengo les vendría por la conquista, por las guerras de conquista. Emigraron a América para lograr lo que no tenían en su patria: nobleza, riqueza y prestigio. Algunos lo lograron, otros solo se quedaron en el intento. Con las actividades de conquista, el imaginario se nutrió de tres elementos sustantivos de la civilización española: el afán de conquista, de emigrar buscando prestigio y abolengo, el uso del lenguaje que le otorgaba a los usuarios de este la latinidad de los pueblos del mundo hispano, y la religión, creencia utópica en la recompensa eterna hacia un futuro perseguido estoicamente. Conclusiones. Considerar el imaginario migrante como representación y como identificación nos ayuda a la comprensión y nos explica los movimientos migratorios desde lo individual y lo colectivo que se han registrado durante toda la formación de Colotlán, primero como asentamiento de grupos bárbaros hasta la actualidad una cabecera municipal del estado de Jalisco en México. La herencia cultural del imaginario migrante se ha incorporado en el inconsciente colectivo a través de representaciones y de identificaciones. La representación le permite dar respuesta a su concepción de la vida y a explicarle su realidad. Las identificaciones le permiten reconocerse y ser parte del nosotros en oposición al ellos. Las emociones que trae el imaginario migrante en el sujeto son diversas y se presentan en diversos espacios y temporalidades: ilusión, nostalgia, negación y los tres procesos de la identificación: incorporación, imitación e identificación. El imaginario migrante de los colotlenses ha sido y permanecerá como una matriz de su comportamiento, de sus deseos y de su personalidad. El imaginario migrante es el ser y hacer de un pueblo y de sus habitantes, y expone sus conflictos, fracturas, reacomodos, confrontamientos, encuentros, desencuentros y reconfiguraciones. Hasta aquí, eso es todo. Muchas gracias. Vale, estimado Hugo, nada, muchísimas gracias a ti. Fue una exposición de en torno a 10 minutos, te lo digo porque no te avisé ni nada, porque aún tenías tiempo. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante, también precisamente un poco porque desconocía bastante todo este elemento migratorio asociado, bueno, pueblo de Colotlán, ¿no? Entonces yo por aquí también tengo un par de elementos que luego me gustaría que el expositor, bueno, trabajase, me imagino que por parte de las personas que nos están acompañando. Ahí también, bueno, yo les digo lo que les indiqué antes, vayan preparando si quieren alguna pregunta para las personas expositoras. Entonces,
bueno, se me ocurre que podemos continuar con Edgar Mauricio Férez Santander de la Universidad de Granada. Creo que ya estaba, ¿verdad?, antes por aquí. Vamos a ver si Sí, soy. Edgar, sin problema, vamos bien de tiempo. ¿Cierto? Mi compañero Edgar Mauricio Férez de Santander de la Universidad de Granada, y también, no sé si está presente, me parece que no, ¿verdad?, la compañera Patricia Trujillo Rego de la Universidad de Tiene Rosario. la conexión en este momento. ¿Cómo? Perdona. Ha tenido problemas de conexión, entonces no. No hay ningún problema, Edgar, vale. Bueno, los dos compañeros nos traen una presentación, ¿vale?, en torno a los imaginarios y las representaciones del conflicto armado colombiano, la masacre de El Salado y Bojayá, ¿vale? Bueno, entonces, Edgar, en torno a unos 15, 17 minutos, ¿vale?, para que te sientas cómodo. Yo te aviso cuando te vayan a quedar 5 minutitos y luego, bueno, pues a la postre hacemos así una ronda de puesta en común y preguntas. Por eso le ruego a las personas expositoras que no abandonen, ¿vale? Entonces, nada, Edgar, cuando quieras. ¿Se está viendo la presentación? No, Edgar ha empezado la función de compartir. A ver si nos echan una mano, Alberto o bien Creo que Ivonne. no se va a poder, porque tengo el problema Vale, con... perfecto. Ya se ve, pero Ahora, igual podrías apagar tu cámara para que no consuma tanto y podamos ver tu presentación. Voy a intentarlo nuevamente. gracias, Ivonne. Bueno, para ir comenzando, nosotros venimos desde un tiempo acá trabajando el tema del migrante, los imaginarios y las representaciones dentro del conflicto armado en Colombia, que tiene varias características, ¿no? Entre esas características que se van presentando, se encuentra de que la mayoría de la población o los pobladores, en su gran mayoría, les tocó movilizarse en Colombia y desplazarse de un lugar a otro por lo que se presentaba en los territorios o lo que se estaba presentando alrededor de la violencia, bajo varios actores del conflicto que generaron unas ciertas estructuras para la generación del terror, la generación del desarraigo y el control de los territorios, o sea, la toma de poder de los territorios. Entonces, este trabajo viene desde un tiempo acá, siendo parte de un proceso que es la tesis doctoral que estoy realizando con la Universidad de Granada. Por eso, pues, hago parte de la Universidad de Granada, trabajo en Colombia, pero estoy trabajando en este momento con el doctorado en la Universidad de Granada. En ese proceso, entendíamos y mirábamos que la masacre tenían unas formas de interpretación dentro o sea, que la masacre tenía unas características para ser interpretadas dentro del conflicto armado y que tenían una función, ¿no? Cada uno de los sectores, cada uno de los actores armados tenían unas formas de atacar en cierto modo las poblaciones por los intereses que tenían en la base ideológica, por lo menos para los guerrilleros o para las guerrillas era más importante el ataque a la función o a las acciones públicas, selectivas, en donde se asesinaba a un personaje o a una persona, mientras tanto que las guerrillas si se asesinaba a una sola persona, que las guerrillas buscaban. Y en cambio, en el caso del paramilitarismo, que tiene un porcentaje altísimo, el más alto en número de masacres, alrededor hasta el 2012, más o menos son 1.166 masacres. De esas 1.166 masacres, las guerrillas tenían 3.343, o sea, es un número bastante diferenciado. ¿Por qué? Porque la masacre es la estructura, la estrategia de generación de terror que tenían
los paramilitares para poder tener el control de los territorios. Territorios que tenían una característica, la gran mayoría de ellos eran utilizados para del tráfico de armas, tráfico de drogas, y además de eso, el internar comida hacia donde ellos estaban ubicados. Mientras tanto, nosotros vemos que el secuestro por lo menos es más utilizado por los grupos guerrilleros o es un poco compartido, ¿no? Con los grupos guerrilleros, más o menos 70-30 la diferencia, más otros grupos adicionales. El asesinato selectivo es utilizado por los grupos armados, por los grupos paramilitares también, y más que todo por las guerrillas, y los atentados terroristas, que se le llama atentado a la infraestructura, a los espacios de estas infraestructuras, son más utilizados por las guerrillas por los intereses que ellos mismos tienen alrededor de generarle un problema a los gobiernos de turno, que se confrontarían o que necesitaban generar un caos para poder mantener una guerra violenta en Colombia. De esta manera, nosotros en este momento vamos a ver dos municipios que son relativamente complejos, ¿no? El Salado, que tuvo una masacre que tiene una genealogía totalmente diferente a la de Bojayá. En el Salado son un grupo paramilitar que entra a un territorio y por señalamientos genera, medio su señalamiento genera la posibilidad de determinar quiénes son los pobladores que son ayudantes de la guerrilla. Se mata a la gente en la cancha escuchando vallenato, dos cosas relativamente muy importantes en el territorio, porque y ahí viene la concepción de la muerte y la transformación de algunos elementos sagrados que estos pueblos tenían, por lo menos el vallenato en una tierra como lo es el Salado, que es una tierra del Caribe, un pueblo del Caribe. Va a tener una confrontación de escuchar el vallenato y hacer una representación hacia la muerte, o sea, construir hacia la muerte. Y el deporte, las canchas, son base principal porque son el punto de reunión. Y ahí fue donde se hizo todo el proceso de la masacre, bajo el señalamiento, donde hubo juegos, se usaron las cabezas de algunos de los pobladores para jugar fútbol en el proceso de confrontación, pero también adicional a ello, se hicieron juegos como el 21, o sea, que contaban del 1 al 21, y al que le caía el 21, a ese se le asesinaba. Situación que muestra que hay una intención de control del territorio y una intención de manejar y controlar ese mismo espacio. En cambio, en el caso de Bojayá, vamos a encontrar que Bojayá tiene otra característica, y la característica de Bojayá es dos grupos armados se están confrontando. El aspecto religioso, bueno, es una población de indios y negros, y en esta población de indios y negros unos terminan yéndose a una parte, la parte de arriba, los indios huyendo, se van a la parte de arriba del monte y a ellos no les pasa absolutamente nada. La población negra, mucho más cercana a la iglesia católica, decide irse hacia la iglesia y buscar protección del párroco, en donde en la confrontación termina enviando la guerrilla termina enviando, porque los paramilitares se esconden detrás de la iglesia, y termina enviando un tanque de gas, y el tanque de gas sale mal calculado y cae en la iglesia, ¿no? En este espacio se generaron varios conflictos y que tienen también características similares, y es que en todos o en ambos todos sabían que esa masacre, que esos enfrentamientos se iban a presentar y que se iban a presentar en ese espacio, y el Estado lo sabía y retiró a los grupos, retiró a la Fuerza Armada, dándole paso como una asociación con los grupos paramilitares, en un silencio ahí un poco sacramentado, que terminan siendo susceptibles la población. Y pues la mayoría también de pruebas se ha demostrado de que ellos, los paramilitares, se vistieron de civil y se hicieron pasar como parte de las víctimas, ¿no? Entonces, en el caso de Bojayá es donde se presenta esta situación. Entonces, es bastante complejo. Se demuestra entonces que la mayoría de las masacres, y especialmente estas dos masacres que tienen mucha relevancia en Colombia, estas dos masacres tienen
esa característica del silencio estatal y en las noticias, cuando se le hizo el seguimiento, dentro de las noticias se encontraba que muchos noticieros o medios de comunicación colombianos lo que planteaban era una masacre más. O sea, eso es lo normal, hay que verlo. Entonces se convirtió como en un paisaje de la cotidianidad y la gente ya lo veía como que eso ya es normal que se esté viviendo en el territorio. Voy adelantando. Cuando intentamos abordar esto, pues estamos hablando de un periodo bastante cercano, que es más o menos entre 1995 y el 2010. Nosotros queríamos hacer como un acercamiento a un ejercicio de una historia coetánea que buscara generar o comprender un poco el sentido de la muerte o la comprensión de la muerte o la representación de la muerte sobre el habitante, ¿no? El combatiente, el habitante o la población civil y cuáles eran los muertos buenos y los muertos malos. Es una discusión bastante amplia que hoy está en Colombia, que aún se dice que hay muertos buenos y hay muertos malos. Entonces queríamos saber hacia dónde estaba esa concepción de la muerte y qué se desestructuraba. Y por lo menos estas sociedades son sociedades, por lo menos el caso de Bojayá, que está el Pacífico de Colombia, y el caso de El Salado está al norte de Colombia. Son sociedades muy tradicionales, son sociedades que están acostumbrados a tener ejercicios de tradición, tienen la matrona, la que recibe los niños, etcétera. Todos esos elementos empezaron a ser un detente o un golpe, recibieron un golpe muy fuerte alrededor de las relaciones que se van construyendo y el miedo generado, porque todos los elementos utilizados dentro de las masacres era para la generación del terror, para que no, o el miedo, para poder controlar esos territorios, y la gente terminaba oyéndose del lugar, desarraigando, yéndose a las ciudades, en donde se va a presentar la otra base del conflicto, se van hacia las ciudades y los pueblos empiezan a perder. El Salado disminuye su población y queda siendo un caserío, nunca vuelve a ser municipio. Bojayá, que es termina reducida a casi nada de población, aunque hay un proceso de retorno. Este proceso de retorno también con la muerte de mucha gente, muchos de ellos decidieron no quedarse o no irse de retorno porque consideraban que eso se podía volver a presentar. Esto es una parte que es la salida del pueblo, ¿no? Ahora la llegada a las ciudades también va a generar todas unas representaciones conflictivas dentro de la población. ¿Por qué? Porque en principio los pobladores de las ciudades en Colombia, que era un país que apenas estaba empezando el proceso de la migración de ciudad, de campo a ciudad, la mayoría era rural, era una sociedad muy, aún en ese momento, cercano a lo rural, pero alrededor del conflicto armado la gente empieza a irse desde 1980 hacia acá, pero específicamente en el 95 hasta el 2000 va a tener una migración del campo, de lo rural a lo citadino, ¿no? Y en ese momento de ese proceso de la ruralidad a lo citadino, empiezan a llegar los pobladores que salen pobres de los territorios sin nada, con un flagelo, digamos, yo lo denomino un éxodo, pero grandes cantidades de pobladores hacia las ciudades, y estos en principio van a ser vistos como los pobres, pobrecitos, les tocó irse del campo a la ciudad. Y posteriormente, lo mismo que está pasando con la migración de los venezolanos hacia Colombia, empiezan a verlos como el factor del problema de inseguridad dentro de las ciudades. Es decir, ¿quién robó? Ya no importaba que en la ciudad siempre existió conflicto o circunstancias de conflicto, sino que sencillamente ya la concepción estaba en que era la persona que venía de los pueblos y venía a hacer el daño dentro del territorio. Entonces, genera una reconstrucción ahí muy llamativa, que es ese imaginario del migrante que normalmente se empieza a deconstruir dependiendo del proceso, y recordar que era una migración no deseada, ¿no? Porque tenemos la migración deseada y podríamos mirar gente que venía de una forma diferente, pero esta era una población no deseada porque consigo traía ese problema como una especie de aporofobia que demostraba esa pobreza o esa capacidad de pobreza que tenía en el territorio. Entonces, entendiendo de esta manera,
y comparándolo, los territorios todavía, cuando miramos que se firmó un proceso de un acuerdo de paz, tanto con los paramilitares en un momento, en este periodo, y posteriormente con una de las guerrillas la guerrilla más grande en Colombia, nos damos cuenta que el territorio ha quedado tan marcado que la gente ha desarraigado totalmente de donde ellos, o de su punto de enunciación, porque las medidas de control sobre los territorios, las formas de control sobre los territorios que se justificaron por muertes, asesinatos, generaron una base tan dominante que hay un miedo de volver a los territorios y tampoco hay la seguridad del Estado, porque entenderemos que para que todo esto se presentara, tendríamos que tener la característica de que el Estado o miraba para otro lado o se silenciaba para que esto se presentara. No sé cuánto me falta, pero ya voy a empezar a redondear un poco, a llevar a las conclusiones. ¿Sí? 5 minutitos, sin problema, sí, Edgar. Vale. Entonces, dentro de estos contextos que encontramos, hay un contexto de religiosidad, un contexto, fíjense que todas las personas negras fueron hacia la iglesia, porque dentro de su imaginario la protección de Dios era el quien lo iba a proteger, y específicamente fue ahí donde cayó el cilindro, pero la concepción de que el Padre es el que nos va a proteger, además que, digamos, en algunos de los territorios en Colombia, la no presencia del Estado hace que algunos aspectos de la religión terminen siendo la presencia del Estado en el territorio. Y finalmente también la concepción de que la masacre generaba esas concepciones de miedo, de terror, generaba esa posibilidad de controlar el territorio y, además de controlar el territorio, poder generar una construcción o una deconstrucción de que el territorio ya no pertenecía a las personas, a los sujetos, sino que terminaba siendo parte confluyente o parte importante para el negocio, que es lo que se quería hacer en el caso de Bojayá. Se quería sacar toda la población negra para poder controlar todo el Bajo Atrato, que digámoslo es la conexión con el Pacífico más fácil para llegar por Panamá y poder pasar mercancías o drogas. Entonces, con eso quisiera terminar diciéndoles que el trabajo pues aún sigue en construcción, pero que los elementos arrogados dejan muchas expectativas y desafíos sobre lo académico, pero también entender un poco de esas líneas, de esa línea histórica coetánea un poco más cercana a nosotros, para poder comprender y construir un poco más la memoria en Colombia, porque desde lo local no se ha construido. Muchísimas gracias, gracias a los organizadores y gracias a todos los que estuvieron acá en la mesa. Edgar, nada, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ha sido una presentación clara y esclarecedora, ¿sabes? Así que te acerca para las personas que igual no estamos tan familiarizadas con el conflicto colombiano, ¿verdad? Bueno, luego continuaremos, sí, además, por ejemplo, ya tenemos alguna compañera que ha hecho alguna aportación, pero bueno, a mí me ha sorprendido mucho, bueno, en primer lugar, en esta exposición, los datos tan abrumadores que se dan, ¿verdad?, en torno a esas masacres, sí, y luego ese utilizar el elemento simbólico de una manera, bueno, tan brutal, ¿no?, tan contundente. Bueno, vamos a continuar ahora con la exposición de la compañera Beatriz Eugenia Luna de Aliaga, sí, de la Universidad de La Sabana, sí, que nos trae una exposición en torno a las empresas y a la trata de personas, migraciones, imaginarios, obligaciones frente a la prevención de la seguridad interna, estándares y recomendaciones para Colombia. Beatriz, nada, tienes en torno a eso, unos 15, 17 minutos, vamos muy bien de tiempo, entonces si te quieres explayar un poco más, pues tampoco tendremos ningún problema. Y ya como eres la última persona que vas a exponer, ya seguidamente vamos a hacer un pequeño coloquio, a ver si hay alguna preguntita y compartimos, ¿vale? Entonces, Beatriz, cuando quieras. Muchas gracias, profesor Javier. Bueno, un saludo muy especial desde Bogotá
a todas las personas que nos acompañan y a los otros colegas también panelistas. Efectivamente, yo voy a compartirles en estos 15 minutos un poco la experiencia de mi investigación en la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana en Colombia y desde una óptica jurídica principalmente, en el sentido pues que es el campo de mi formación con especial énfasis en temas de derechos constitucionales, migraciones y derechos humanos en general. Para iniciar, quiero compartirles aquí algunas imágenes, algunas fotografías en distintos lugares del mundo, en los cuales vamos a ver nosotros personas que trabajan en distintos sectores de la economía o del mundo, digamos, industrial, cosechando alimentos, recogiéndolos. También vamos a encontrar nosotros imágenes que se relacionan con sectores como el de la pesca, donde también miles de seres humanos trabajan diariamente. Sectores vinculados con la exportación y la importación de productos, lo que se entiende como el campo de la carga comercial de bienes, y también industrias como la de confección de ropa y distribución de la misma. Un poco quiero iniciar por estas imágenes para que vayamos entre todos y teniendo en cuenta también las intervenciones de los anteriores panelistas, cuestionándonos un poco qué tanto conocemos de estas industrias. ¿Sabemos realmente cómo operan? ¿En qué condiciones contratan o vinculan a las personas? ¿Se estará haciendo de una manera que respete los derechos humanos o se estará haciendo de una manera que los ponga en peligro? Un poco con ese contexto es que yo parto en mi investigación de las preguntas que vemos en pantalla. Yo identificaba especialmente para el caso de Colombia que desde el gobierno, la cooperación internacional, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, siempre ha existido un interés, un conjunto de acciones y diferentes actividades para abordar lo que se entiende por trata de personas, que básicamente es el captar, trasladar, acoger o recibir a personas, sea al interior de su país o hacia otros países, con el fin de explotarlas. Aquí estamos hablando de lo que se conoce como una de las principales y más desgarradoras formas de explotación del ser humano, de su mercantilización, de su cosificación. Entonces yo me pregunté un poco en esa búsqueda de, bueno, las empresas, ¿dónde están? ¿Qué pasa con las empresas? Entonces, como preguntas planteadas, encontramos si realmente existe una corresponsabilidad entre el Estado colombiano y las empresas en Colombia para prevenir la trata de personas. Y como una subpregunta, de ser afirmativa esa primera respuesta que se obtuviera, entonces, ¿cuáles serían esas obligaciones y esos estándares y qué recomendaciones se le podrían dar no solo al Estado colombiano, sino también específicamente a las empresas? Entonces, como hipótesis de trabajo, justamente se partió desde mencionar que sí existen obligaciones para el Estado colombiano y las empresas en Colombia respecto a la prevención de la trata de personas en cualquiera de las finalidades de explotación que se presente la trata. Pueden ser finalidades vinculadas con explotación sexual, extracción de órganos, temas de servidumbre por deuda, adopciones irregulares, bueno, en fin, todas las finalidades que se identifican relacionadas con la trata de personas, que yo sé que es un problema que no solo afecta a Colombia, sino también a todos los países del mundo y los países, pues, de los cuales también ustedes se conectan. Entonces, con esas preguntas iniciales de investigación y con esa hipótesis de trabajo, planteé el objetivo general que vemos en pantalla. Justamente yo quería
que el trabajo de la tesis de investigación permitiera plantear estándares, mencionar recomendaciones puntuales, que también creo que es uno de los sentidos de la academia y también pues de escenarios como este, ¿no? Aportar a situaciones que se identifican en la realidad. Entonces, para desarrollar ese objetivo general, lo desagregué en 4 objetivos específicos que vemos en pantalla. Cada uno de esos objetivos específicos corresponde con uno de los capítulos de la tesis. Es una tesis que está dirigida a todo tipo de público. De hecho, ya hace poco se consolidó y se cristalizó como un libro. Ahora adelante comentaré un poco al respecto. Entonces, se dirigió desde un principio a cualquier público. Estudiantes, funcionarios públicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, miembros de la cooperación internacional, en fin, cualquier persona que quisiera aprender sobre migraciones, quisiera acercarse a estos temas, sobre los marcos jurídicos nacionales e internacionales, sobre qué es eso de la trata de personas. Entonces, para eso inicio con una parte de contexto y de conceptos, de panoramas, para ya después, en el segundo capítulo, ahondar en los marcos jurídicos y de ahí desprender unas obligaciones y unos estándares, para después, en tercer lugar, profundizar en un campo muy interesante que yo sé que seguramente ustedes lo han escuchado, que cada vez toma más fuerza en el mundo, que es el de las empresas y los derechos humanos, y finalmente plantear algunas recomendaciones. Entonces, en este sentido, voy a viajar con ustedes estos minutos un poco en el recorrido de los principales resultados obtenidos en la investigación. Entonces, en el primer capítulo, y un poco lo relaciono con las anteriores presentaciones que se hacían en esta mesa de trabajo, y es que existen diferentes contextos y causas de la migración, ¿no? Migración por temas de cambio climático y temas ambientales, migraciones causadas por conflicto, como el anterior ponente que hablaba de el caso de Colombia con distintas masacres de Bojayá, del Salado, migraciones por querer buscar un mejor futuro, una mejor vida, migraciones para reencontrarse con la familia en otros lugares, en fin, hay distintos contextos que se vinculan con la migración. Migración de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Así como hay pluralidad de causas, pues también hay diferentes consecuencias. Consecuencias de índole individual, de índole familiar, comunitario, entre otras. Entonces, es así como surgen distintos enfoques para abordar la migración. Algunos de ellos han sido catalogados dentro de distintas perspectivas como enfoques restrictivos, porque creen, por ejemplo, y vámonos a la segunda foto que aparece en la imagen, que construyendo rejas, que incrementando cámaras de vigilancias, que construyendo muros, como por ejemplo entre varios ejemplos, valga la repetición, el muro entre México y Estados Unidos, por decir uno de esas situaciones reales que se presentan. Se cree que haciendo esto, con un enfoque de lo que se ha llamado securitización de la migración, que todo parte de la seguridad, pues están restringiendo las garantías y los derechos humanos. Hay otros enfoques basados en la criminalización del migrante y la criminalización de la migración, donde se cree per se que ya el migrante es un delincuente, que todo lo que viene a hacer el migrante es de carácter delictivo. Unido a otros enfoques como el de la externalización de las fronteras, que tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado, que es cuando un Estado le dice a otro que le ayude a gestionar parte de su política migratoria a cambio de entregarle algunos beneficios de tipo político, de tipo comercial, etcétera. Entonces, en esos casos, como por ejemplo lo que pasó en la Unión Europea hace unos años, donde se le dijo, varios países le dicen a Turquía, Turquía, usted ayúdenos a recibir la migración que está llegando. Usted actúe como lo que se denomina un país tapón o un país que retenga la migración
para que no todos los migrantes lleguen directamente o más rápido a otros países. Son políticas estas de la securitización, la externalización de las fronteras y de la criminalización del migrante y de la migración, que han sido pues muy criticadas y cada vez están siendo reevaluadas. Eso también tiene pues todo el tema de prejuicios imaginarios ahí incluido. Entonces se va girando y cada vez desde el ámbito de los derechos humanos se hace un especial énfasis y del derecho internacional, del derecho colombiano, a buscar enfoques que entiendan la migración como un tema principalmente de derechos humanos, como un tema de respeto a la dignidad, de darle a las personas, como la última imagen que vemos, en el caso de unas niñas refugiadas, darles una vida feliz en esos lugares de tránsito y de destino, darles a los niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres migrantes bienestar, protegerlos en su dignidad humana y permitirles gozar su vida. Bueno, creo que vamos bien de tiempo y si no cualquier cosa me dicen, por favor. Entonces, en el ámbito de las migraciones hay unas que se dan respetando los derechos humanos, hay otras que se dan en escenarios de riesgo. Una de ellas justamente es la trata de personas. Y después, entonces, de ese panorama, yo revisé los principales instrumentos internacionales en la materia y los principales instrumentos colombianos, empezando por la Constitución del 91, siguiendo con jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, con la Ley 985 de 2005, que es el principal instrumento legislativo en Colombia vigente en materia de trata de personas, identificando entonces 4 grandes obligaciones, que estas obligaciones son generales y universales que tienen los estados en materia de derechos humanos. Deben promoverlos, respetarlos, garantizarlos y protegerlos. Eso es general para todos nuestros países. Y derivada de esas 4 obligaciones, pues existen unas obligaciones mucho más específicas. Y encontramos para el tema de garantizar los derechos humanos que hay una obligación específica que es justamente o un deber de prevenir las vulneraciones de derechos humanos. Dentro de ellas, obviamente, la trata de personas. Entonces, es con eso que después de la investigación exhaustiva se lograron identificar o logré identificar 11 obligaciones que vemos en pantalla. Esto corresponde justamente a la página 130 del libro que contiene pues la tesis. 11 obligaciones para el Estado y las empresas en Colombia para prevenir la trata de personas en su ámbito de influencia, lo que abarca la empresa al interior, pero también no solo, digamos, a nivel de directivos, empleados y trabajadores, sino también implica, por ejemplo, proveedores de servicios y de materia prima, a los clientes y consumidores, a las comunidades donde operan. Entonces, hay obligaciones de tomar medidas legislativas, penales, de política pública, administrativas, de hacer capacitaciones, de establecer medidas en controles fronterizos y temas de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, y todo eso se debe lograr trabajando empresas, gobierno, academia, sociedad civil y bueno, en general, todas las personas y los actores y sectores. No obstante, ya en este momento, y para ir un poco concluyendo, se había confirmado la hipótesis de trabajo, es decir, las empresas en Colombia y el Estado colombiano tienen la obligación de prevenir la trata de personas. Decidí entonces revisar el campo de los principios rectores de empresas y derechos humanos y el primer Plan Nacional de Acción en esta materia que existe en Colombia. Cabe resaltar que hace unos meses ya se lanzó el segundo Plan Nacional de Acción, pero para este caso yo revisé el primero. Entonces, estos principios rectores tienen 3 pilares: proteger, respetar y remediar. Y de esos 31 pilares, también encontré que existen obligaciones, se refuerza, se robustece el tema de obligaciones de prevenir la trata de personas. Entonces, con todo eso, queremos
indicar que las migraciones existen, hay distintas cuestiones, imaginarios. Algunas personas creen como imaginarios que solo existe la trata de personas con fines de explotación sexual, y eso pues ya sabemos que existen otras finalidades. Otras personas creen que eso solo pasa en el exterior como un imaginario, desconociendo que también hay trata interna al interior de un mismo país. Entonces, se debe reconocer, las empresas en Colombia también deben acercarse a comprender el mundo migratorio y deben también ser conscientes de sus obligaciones. Deben prevenir la ocurrencia de la trata de personas. Y para esto yo presento, y voy finalizando, 21 recomendaciones específicas. 21 recomendaciones específicas que tienen un énfasis en Colombia, pero que también pueden servir para México, para Perú, para España, para todos los países interesados. Son 21 recomendaciones que vemos en pantalla, y solo para comentar brevemente algunas de ellas, y estando pues dentro de los 2 minutos que me quedan, comentarles, por ejemplo, la necesidad... Perdona, vete con calma. Bueno. Si quieres tenemos tiempo, entonces dale. Bueno. Gracias, Javier. Entonces, comentarles algunas de ellas. Por ejemplo, acuerdos y tratados de libre comercio. Los estados, cuando negocian estos instrumentos, que creo que todos nuestros países tienen tratados de libre comercio, deben también incluir cláusulas tanto para la exportación de productos cuanto para la importación, que prevengan que esos productos que se van a comercializar tengan trabajo esclavo atrás, tengan sufrimiento humano involucrado. Entonces, ¿cómo incluimos cláusulas que prohíban de cierta manera que exista trata de personas en estos tipos de tratados internacionales? ¿Cómo también nosotros debemos trabajar, y cuando digo nosotros es toda la sociedad en general, para lograr un compromiso político empresarial? Necesitamos que las empresas manifiesten de manera expresa, que externalicen su compromiso con los derechos humanos y especialmente con la prevención de la trata de personas. ¿Cómo también logramos aquí una recomendación muy interesante? El consumo responsable, consciente y sostenible. Muchas veces cuando he compartido esta información con funcionarios públicos, con estudiantes, con empresarios, bueno, muchos dicen, Beatriz, ¿qué se puede hacer como consumidores? Y yo creo que como consumidores todos podemos hacer mucho. Cuestionarnos un poco, por ejemplo, y también exigirles a las empresas saber un poco más de sus condiciones laborales, de sus entornos donde operan. Creo que ninguno de nosotros, no, o muy pocos sabrán realmente cómo se fabricó de pronto el computador que usamos o el celular, o cómo se fabricaron las verduras que consumimos, los productos lácteos, la ropa que llevamos. Entonces, ¿cómo podemos seguir fortaleciendo un criterio y un desarrollo para ser consumidores responsables, conscientes y sostenibles, consumidores que no aceptemos la trata de personas? ¿Cómo también se vincula a los medios de transporte, a los medios de comunicación en esta lucha? Ya en Colombia hay algunos avances que resalto en el libro en ciertos restaurantes, sector de hotelero, pero bueno, ¿cómo logramos que todas las empresas se vinculen en la prevención de la trata de personas? Entonces, todo ese contexto también para compartirles en pantalla. Esto es un extracto de un caso real, de una de las sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de trata de personas y de esclavitud, un caso llamado la Hacienda Verde o la Fazenda Verde, donde se condenó al Estado de Brasil por temas de esclavitud. Para que veamos que esto existe, esto es un extracto de una diligencia en el lugar de los hechos, una diligencia in situ en junio de 2016. Brevemente voy a leerla y ya para ir finalizando. Dice: en relación con las condiciones de alojamiento, los trabajadores dormían en ranchos de madera sin energía eléctrica,
ni camas, ni armarios. Las paredes eran de tablas irregulares y el techo de lona, lo que generaba que los trabajadores se mojaran en caso de lluvia. En los ranchos dormían decenas de trabajadores, en hamacas o redes. El sanitario y la ducha se encontraban en muy mal estado, afuera del rancho entre la vegetación y no contaban con paredes ni techo. Además, producto de la suciedad de los baños, algunos trabajadores preferían hacer sus necesidades corporales en la vegetación y bañarse en una quebrada o no bañarse del todo. Cierro comillas. Son situaciones reales para que nosotros veamos y seamos conscientes que seguramente mientras nosotros tenemos la oportunidad de compartir este grato escenario académico y profesional, muchas personas están siendo explotadas, están siendo víctimas de trata de personas en diferentes industrias y cadenas de la producción. Entonces, esta tesis, que aprovecho y les comento, recibió la calificación de laureada, ganó una mención honorífica en el 5º concurso universal que hace la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, en temas de trata de personas. Se encuentra disponible desde hace un par de semanas o casi más o menos 2-3 meses como libro de manera digital y de manera electrónica. Ahora después les comparto la información por el chat. Se encuentra también en Amazon, en Apple Books, bueno, en diferentes plataformas, y justamente quiero compartirlo con ustedes para que sea un aporte sometido al debate, a las mejoras, a la construcción colectiva. Y ya para cerrar, para que nos demos cuenta que estos temas, enfatizo, son reales, existen muchos imaginarios, construcciones, prejuicios, falsas informaciones unidas a desinformación, y es que en el reporte global de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2020, ellos recopilaron varios casos de trata de personas en el mundo, en distintos países desarrollados, en vías de desarrollo, y se identificó la existencia de víctimas de trata de personas, de reportes de víctimas explotadas en los sectores que vemos nosotros en la infografía, que es directamente tomada de ese reporte global. Sector doméstico, sector de la construcción, el sector de la pesca, el catering, agricultura, ventas ambulantes o callejeras, sector de la confección, la minería y otros. Y esto guarda relación con el TIP Report o el reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se publicó en junio de 2021, donde también coinciden con estos sectores. Hablan también de algunos restaurantes, de algunos hoteles, industrias dedicadas al lavado de autos, etcétera, donde hay víctimas de trata. Entonces, eso era lo que quería compartirles, dejarles aquí en pantalla las líneas y los canales de atención que existen en Colombia, líneas gratuitas y canales que atienden las 24 horas del día, los 7 días a la semana, por si quieren más información de la trata de personas, si quieren pedir ayuda, si conocen de un caso, la información se puede dar de manera anónima. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, ojalá podamos ahora conversar, como decía Javier. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, muchas gracias a ti. Una exposición, me ha parecido una exposición de gran utilidad, ¿verdad? Por la cantidad ahí de datos que vas compartiendo y todas esas recomendaciones. Yo te animo a que estés ahí plenamente en contacto con el grupo de trabajo de migraciones de la red, ¿vale? Porque siempre estamos así haciendo, bueno, cosas interesantes, incluso luego, bueno, lo bueno de la red, ¿no? Que tienen los equipos estos de trabajo que van surgiendo, incluso, bueno, por fuera de la red, ¿no? Incluso tenemos, y no sé si te suena, con Felipe y una compañera que es Laura de la Rosa, estuvimos, bueno, yo tuve la suerte de participar elaborando una cartilla para trabajar con el profesorado y las comunidades educativas, ¿no? Con el tema de la migración venezolana a Colombia, ¿no? Con los niños, con las niñas.
Y bueno, pues te pongo un ejemplo, la de cantidad de... Así que bueno, también es una buena cosa la red para ir divulgando lo que hacemos. Bueno, yo quería darte las gracias y al resto de personas que estuvimos aquí, Fernando, Hugo y Edgar, si alguna persona, bueno, quieres poner alguna cosa más, ahora podéis, si queréis, encender la cámara, si tenéis buena conexión, si no, no pasa nada. Entonces ahora, bueno, pues sí, yo quería leeros esto que decía la compañera Teresa Pérez Cosgaya, que se fue, ¿no? Decía que debo retirarme. Bueno, realmente muy interesantes las presentaciones. Me parece que esta mirada de los vínculos que el imaginario de la migración y los migrantes establecen con los actores de poder, instituciones o informales, con un proceso de negociación asimétrica de la identidad, aporta una arista importante para la dimensión política de los imaginarios en torno a la migración. Lo bien que expresa Tere siempre, ¿verdad? Bueno, hay una confluencia clara aquí que son casi la identidad, ¿no? La identidad migrante, ¿no? Decía por aquí antes Beatriz, dejaba, ¿verdad? Decía, bueno, gracias por las intervenciones. Para los ponentes, ¿no? Quien quiera, bueno, ella misma, ¿no? Cómo se relacionan los medios de comunicación, ¿no? Y sus actividades con la construcción de los imaginarios en sus investigaciones. Bueno, yo no sé, bueno, Fernando, Edgar, Hugo, si queréis, o Beatriz, si queréis introducir este pequeño parte de coloquio respondiendo, animaros. Sí, pues en mi caso, en el caso de los estudios históricos que yo realizo, pues indudablemente hay en la prensa, que es lo que yo más he trabajado, la prensa mexicana en diferentes lugares de México, la frontera, el centro de México, la capital, la prensa mexicana en Estados Unidos, el imaginario que al menos yo estudio, o los imaginarios que yo he estudiado, están presentes, ¿no? Pero y pensando en una reflexión más amplia, pues son imaginarios al final que prevalecen durante un tiempo en una sociedad, ¿no? Son el reflejo finalmente de lo que está pensando una sociedad y es ahí donde en los diferentes editoriales, en las notas, y como pudieron ver, incluso en las caricaturas, ¿no? Ya fue un tema que ya no me quise meter para mencionarlo, pero incluso en las caricaturas, pues es un tema, es un imaginario el que yo trabajo, de la repatriación, que está muy presente, ¿no? Yo dejaría ahí mi reflexión respecto a esta pregunta, este comentario. Vale, estupendo. No sé si alguna otra persona quiere sumarse, si no yo también me voy a animar a comentar alguna cosita sobre este aspecto que preguntaba Hugo, por supuesto, dale. A mí me parece que los medios de comunicación son el arma fundamental para favorecer o para obstaculizar la migración, pero desgraciadamente los medios de comunicación solo son utilizados por el Estado o por las empresas, no quizás por algunas organizaciones sociales o civiles, pero un migrante escucha a través de un medio de comunicación las facilidades o los obstáculos que tiene para ejercer su acción, para participar, para constituirse como migrante. Entonces son elementos sustantivos y fundamentales. Perdón, qué pena. ¿Puedo? Sí, por favor, como una conversación que tenemos aquí, además aprovechando que somos poquitas, ¿verdad? Sí, es interesante lo que acaba de plantear el profe, no me acuerdo cómo se llama, bueno, cuando plantea lo de los medios de comunicación, por lo menos en el caso de la revisión que yo estoy haciendo, digámoslo, es muy cercano con el tema de medios de comunicación, específicamente con prensa y noticieros que constantemente bombardean bombardean constantemente desde sus puntos o sus opciones o sus características de llevar la información, bombardean a lo que ellos también representan, ¿no? Entonces aquí en Colombia
tenemos medios de comunicación que son los empresarios que también ponen a los políticos en el poder, ¿no? Entonces, sorprendentemente, en el momento, en el periodo que yo estoy trabajando este tema, encontraba que antes de que entrara a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, los noticieros automáticamente, todos en todo momento, saturaban con desplazamiento, bombardeo, asesinato, etc. Y después, cuando entra Álvaro Uribe Vélez en su primer año, en un acuerdo bastante extraño, que yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer, pero que resulta peligroso todavía por ser tan cercano, muestra cómo el discurso cambió, ¿no? Entonces, sí, se muestra de que hubo una masacre, pero esa masacre fue atacada automáticamente por el ejército y por la policía y por etcétera de cosas. Entonces, demostrando como que la fuerza pública había aumentado y pues en realidad parecía más que un pacto, que en algún momento hablaba con una persona que también habla de conflicto mexicano, me decía, suena como un pacto similar a lo que pasó acá con los narcotraficantes durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el medio de comunicación satura, golpea, dice, utiliza la caricatura como parte del poder político, basándolo al poder político, y culmina convenciendo a la gente de que todo cambió. Posteriormente de la salida de Uribe, llega Santos se pelea con Álvaro Uribe Vélez, y otra vez volvemos a los medios de comunicación, saturando en que las cosas se volvieron y estaban mal. Aunque la estadística estuviera mostrando lo contrario, los medios de comunicación se encargaban. Lo mismo pasa acá en la ciudad. Entonces, yo quería llegar a eso. En la ciudad, ellos han saturado ahora con los venezolanos como lo hicieron con el migrante interno en su momento, que era el que venía del campo a la ciudad en niveles de pobreza y reflejando una porofobia, ¿no? Porque es el señalamiento por ser pobre. Y es interesante pues analizarlo así. Gracias. Sí, un poco yo había planteado la pregunta y gracias a los panelistas por responderla, y es porque, claro, los medios de comunicación tienen una responsabilidad social. Aquí, por ejemplo, en Colombia, tienen pues un marco que deben obedecer, que es el marco constitucional, pero también muchas veces dentro de los mismos medios, y ya lo comentaba un poco también Edgar, puede haber intereses políticos, económicos. A veces hay censura para los periodistas críticos, ¿no? Los periodistas que denuncian vulneraciones de derechos humanos, los periodistas que hacen trabajo investigativo, que quieren un poco informar y cambiar esos estereotipos imaginarios y prejuicios en relación con la población migrante, ¿no? Muchos periodistas en Colombia y pues también en los otros países han sido amenazados y en algunos casos ya asesinados. Entonces, pues considero al igual que ustedes que los medios de comunicación tienen un rol fundamental, ¿no? En esta función de construir una mejor sociedad. Gracias. Sí, un comentario más, por favor. Claro. ¿Permíteme, Javier? Mira, yo creo que aquí en esta parte se me ocurre lo siguiente. Primero hay que pensar qué tipo de tema estamos abordando, ¿sí? Porque no es lo mismo el imaginario de la repatriación de mexicanos de Estados Unidos, que vamos a decir es un tema no coyuntural, es un tema no tanto político, que hablar de las masacres en Colombia o hablar de la trata de personas en Colombia o en el mundo, ¿sí? Frente a eso, la posición de los medios de comunicación, yo creo que ahí es el otro elemento fundamental. ¿A qué nos referimos con medios de comunicación, no? Yo creo que ahí sí hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, yo, en mi caso, podemos hablar de prensa católica, prensa conservadora, prensa oficial, ¿sí? También estas tendencias de qué medio estamos hablando, si hablamos de televisión, hablamos de radio, hablamos de internet, ¿sí? Hablamos de Twitter, hablamos de WhatsApp, ahora ya llevándolo, interiorizando más en otros medios, o reflexionando si sí son medios de comunicación o no, también, y qué tendencias tienen. Entonces, yo creo que ahí habría que ser un poco más fino a la hora de, uno, entrarle al tipo de temas que se abordan, dos,
el tipo de medio de comunicación del que estamos hablando y 3, qué tendencias políticas, ideológicas, religiosas tiene cada medio de comunicación, ¿no? Porque sí se va a marcar muy severamente. No es lo mismo la posición de un editorialista, de un comentarista católico radical de ultraderecha a uno de izquierda, ¿no? Por poner un ejemplo. En fin, una reflexión que se me vino a partir de lo que estamos platicando. Nada, genial, Fernando. A mí me parece muy interesante ahora esto que estabais comentando, ¿no? Y voy viendo cómo a pesar, sí, hombre, de, claro, las múltiples diferencias que acompañan a cada uno de nuestros temas, o de vuestros temas, porque yo hoy no expuse, me dediqué a escucharos, sí que hay un elemento muy coyuntural, que es precisamente también lo que une un poco a la red, que es esa intención, ¿no? Por apostar por el imaginario social como un referente un teórico y también por las representaciones sociales, ¿no? Desde diferentes posturas teóricas, ¿no? Que ahora ya están un poco más definidas, ¿sí? Entonces, bueno, es interesante lo que ahora comentaba o lo que planteaba la compañera Beatriz, ¿no? De los medios de comunicación, porque claro, como decía ahora mismo justo en esta intervención Fernando, ¿verdad? Hay que ver, bueno, qué tipos de medios. Eso sí, bueno, también es cierto que hay algunos referentes, como puede ser Luhmann, que nos puede, bueno, pues dar una visión primera de qué podemos entender, ¿no? Y luego también tenerlo todo en su contexto, porque hoy en día tenemos, bueno, una concepción de los medios de masas, ¿no? Que tiene que ser plural, también en la política pasan otras cosas, las sociedades son casi vapor ya, ¿no? Entonces, con una multiplicidad pues muy apabullante, ¿no? Yo quería compartirles, si me permiten, les voy a compartir la pantalla, ahora porque me saltó ahí. ¿Se está viendo? Se está viendo, ¿verdad? En realidad no es para comunicar, que ya nos rechazaron el texto. No se vayan a pensar. Comunicar es una buena revista, pero bueno. Nada, quería comentarles, para compartirles con un compañero, lo que hicimos básicamente, pues bueno, fue hacer una recopilación, sí, nos interesamos por el framing, el encuadre noticioso, ¿sí? En términos de noticias sobre movimientos migratorios, ¿no? Para tratar primeramente, por medio de signos que se pueden entender pues, como un poco extractos de las noticias, ¿sí? Y sacar de ahí algunas representaciones que más o menos las pueden ver y de ello, bueno, pues lexicalizar ligeramente pues, un imaginario o dos. Al final también es un poco lo que puedes hacer, lexicalizarlo, porque quiero decir, es una cosa bastante efervescente por ahí, que ya ves que estamos casi siempre hablando a un nivel teórico y tal. Entonces, siempre está bonito este elemento de contraste, sí, entre lo empírico y lo teórico. Entonces, básicamente lo que hicimos fue eso, recoger varias noticias, lo sometimos a una serie de análisis de carácter cualitativo con un programa con un software, ¿sí? El Max QDA, y lo sometimos también a un análisis al uso de toda la vida, un análisis en profundidad, ¿no? Para ir determinando, bueno, pues cuáles eran los elementos, ¿sí? Que aparecían, ¿sí? En torno. Entonces, este es un buen método de análisis que nos permite ver, pero luego también dentro de la metodología, Fernando, a colación de lo que decías, pues es interesante tener en cuenta la metodología, por ejemplo, cuáles son los criterios de selección de las noticias. Nosotros establecimos una serie de criterios, ¿sí? Y la elección en sí, el buscador o tal, pues eso todo lo puedes ir definiendo de manera que puedas hacer pues, un elemento un poco más fiable, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, nada, no les quiero simplemente, lo voy a dejar de compartir, simplemente, bueno, eso, una manera pues también de poder acercarse, desgranar porque al final los medios de comunicación producen realidad, es un poco lo que nos estaba diciendo Luhmann, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más o menos aquí, pues eso, todos estamos de acuerdo, ¿no? En que se produce
una serie de imágenes, ¿no? Que puede ser que en muchos casos no tengan sentido, no tengan un sentido para las personas, pero que, como estabais diciendo, ¿no? Como estaban diciendo ustedes, que somos constantemente bombardeados, ¿verdad? Pues bueno, creo que es interesante mantener por lo menos pues, ese foco, ¿no? Sobre lo noticiado de estos temas que... Yo no sé si queréis hablar de alguna cosa más. Bueno, yo tenía aquí recogidos, pues bueno, pues por ejemplo para Fernando, que fue el primero que intervino, ¿no? Quería, pues eso, lo lanzo así ya todo de golpe, ¿no? Quería pues preguntarte un poco si tú crees que existe o hay algún tinte o secuela por ahí, algún componente racista en ese imaginario de repatriación por parte de esas autoridades estadounidenses, ¿no? Si se puede enlazar un poco con ese imaginario estadounidense, sí, un poco del blues, del consumo de cannabis, ¿no? Del mexicano, del negro, ¿no? Que había, bueno, rondando un poco unos cuantos decenios antes. A Hugo también, bueno, le quería comentar, ¿no? Porque cuando lo estaba escuchando se me venía a la cabeza un autor que a mí me gusta mucho, que es Fritjof Schuon, con un título, por ejemplo, que tiene las raíces de la condición humana, ¿no? Que él habla un poco en torno a bueno, a ese imaginario que tenía el Imperio Británico de lo que era el progreso, ¿no? Y de cómo él percibía, por medio de sus estudios, ¿no? Cómo eso trataba de privar, ¿sí? De que podíamos percibir el desarrollo enorme de los nativos americanos, ¿no? Te quería preguntar, pues bueno, si tú crees que, o has percibido, ¿no? Alguna representación que puedas verbalizar o alguna identificación, ¿no? De ese imaginario migrante colotlense, sí, si luego nos quieres comentar alguna cosita. Y luego también a Edgar, bueno, me pareció abrumador las cifras de las que estábamos hablando, ¿no? Las diferentes exposiciones de ese fenómeno del terror, ¿no? De esa utilización del terror, ¿no? Y bueno, yo te quería preguntar si tú consideras que se puede hablar de alguna principal semejanza y diferencia, ¿no? En torno a ambas masacres, a la de Salado y a la de Boyajá. Vaya, sí, me comentas luego si quieres. Y bueno, Beatriz, a mí me pareció un tema, bueno, ligeramente cercano a, bueno, a alguna cosa en la que yo trabajé más desde el tercer sector, quizás, Beatriz, por eso te preguntaba, desde el mundo asociacionista y no tanto de una trata en sí como tal, ¿no? Sino de un fenómeno de utilización, ¿no? De las personas en un ámbito migrante, en un contexto de dificultad o incluso en una situación de riesgo, ¿no? Vamos, esto al final, fijaros, que hice ya una atrapallada, todo lo que tengo por aquí apuntado de lo que fui recogiendo. Te quería también comentar, bueno, sobre lo que hablabas, si me permites que comparta por aquí una imagen que tengo, Beatriz, para que veas, es esta imagen. Esta la podemos cerrar ya. Perdona. Bueno, aquí sí puedes ver, bueno, a todos y a Beatriz. Esto es, si os hacéis una idea, esto es África ya, ¿vale? Es Ceuta o Melilla, sí, el continente africano, ¿no? Con esa división del estrecho y España. Bueno, estas son mujeres principalmente porteadoras, ¿no? También hay el fenómeno de las mujeres que van a limpiar a los ciudades, a los hogares tetuanís, ceutís y melillenses, ¿no? Porque hay localizaciones cerca, esto es fronterizo, ¿no? Y entonces, bueno, se produce, es lo que te decía antes, Beatriz, igual no una trata como tal, ¿no? Pero sí una utilización de una situación de riesgo en un contexto migratorio, porque estas personas hacen un contexto de paso de frontera diario, por ejemplo, las que portean, ¿no? Entonces, bueno, yo te quería preguntar eso, si tú has percibido fuera de lo que es la empresa, ¿no? En términos de asociacionismo y tercer sector, aunque no estemos hablando de trata como tal, sí una utilización, ¿sí? de estas personas en esta situación de riesgo para favorecer objetivos propios. Y bueno, tenemos como 2 minutitos más o menos cada uno para responder, ¿vale? Si queréis.
Sí, si gustas, empiezo, Javier, rápidamente, sí. Mira, sí, efectivamente, en esta época, la posición, las actitudes xenofóbicas de grupos radicales, eugenistas, nacionalistas en los Estados Unidos se van a remarcar mucho en contra de la población de origen mexicano, ¿sí? Y va a ser una combinación explosiva entre la situación de la Gran Depresión, que pega durísimo en la sociedad norteamericana, por un lado, y por el otro lado, esta tradición ya xenofóbica que viene desde más acentuada en los años 20, donde hay todo un discurso en contra de la migración mexicana a Estados Unidos, y entonces el momento crítico en el que se va a dar es exactamente en los primeros años de la Gran Depresión, 1930-33, ¿eh? En los que básicamente, para resumir de manera muy, muy concreta, sin entrar en un detalle más fino, la idea que prevalecía en grandes sectores de la sociedad norteamericana era sacar al mayor número de gentes de origen mexicano, ¿sí? Por medio de la deportación, por medio de la expulsión, por miedo del miedo, de la forma que fuera, había que sacarlos, y el argumento era básicamente que estaban algunos siendo beneficiados por asociaciones de beneficencia pública, que esos recursos le correspondían a los nacionales, y que aquellos pocos mexicanos que todavía tenían trabajo, pues esos trabajos correspondían a los nacionales, ¿no? Entonces, esta ola nacionalista, que además se da mucho en los años 30 en diversos países, seguramente a lo largo de toda América Latina, y en el mundo hispánico, también prevalece mucho en Estados Unidos y va a afectar a la población de origen mexicano. Vale, Fernando, muchísimas gracias. Sí, yo además me interesaba por ahí, ¿no? Por esa idea que yo tengo recogida por aquí también, un poco esa legitimación, ¿no? De la idea de esa ilegalidad migrante, ¿no? Incluso cuando no hablamos de personas migradas, ¿no? En base a que nos quitan el trabajo, ¿no? Entonces, como que se va legitimando esa visión tan tremenda hacia la otredad, pero bueno, estupendo. Yo no sé si queréis, Hugo, Beatriz, Edgar, comentar esto o la pregunta que os lancé. Yo creo que la parte que me faltó exponer, la segunda, era hablar del imaginario originario y el imaginario histórico. En ambos yo considero que todos los países y en todos los grupos sociales hay una matriz que produce y genera un imaginario. Pero además el imaginario histórico se construye a través de las múltiples identificaciones que la población, que el sujeto va teniendo. De manera que el imaginario histórico transita, deambula en los países, en los siglos, en los periodos. Nosotros conocemos ese imaginario británico que fue destituido y suprimido por el imaginario norteamericano. Y así sucesivamente a través del predominio de las economías, de las sociedades y las ideologías. Pero esto genera conceptos muy, muy interesantes que están dentro de la teoría del imaginario, que es la otredad. El imaginario construye al extranjero, constituye a la otredad, constituye al yo, constituye al nosotros. Y ese juego intrapsíquico e intersubjetivo es el que predomina y es el que se establece en los flujos migratorios. Ahorita en México hay un flujo constante de haitianos, pero los haitianos son precisamente otra nacionalidad, otro imaginario. ¿Cómo se construye un imaginario en esos encuentros? ¿Cómo se construye el imaginario entre los paramilitares y el Estado? Esa es precisamente la respuesta que yo doy, en que hay una matriz originaria para el imaginario y hay una matriz histórica a través de las identificaciones. Y esto perfila a las ideologías, tú que hablas de Luhmann, pero perfila a las ideologías
Castoriadis y otros más, donde las ideologías permean y construyen imaginarios. Incluso hay hasta imaginarios locales, regionales, que a veces se oponen entre sí mismos. Por eso definimos finalmente que los imaginarios también producen identidad, generan identidades. Yo lo dejaría allí. Vale, Hugo, muchísimas gracias por el nuevo aporte. Si quiere Edgar o Beatriz, lo digo porque vamos ya justos de tiempo, hacemos estas últimas intervenciones. Edgar. Rápido, para lo que preguntabas de la relación, ¿no? Que me parece interesante. Yo lo señalaba, decía que habían características muy similares, ¿no? La no presencia del Estado, el problema de una disolución de las redes sociales, de lo que se construye como red social entre ellos, el poco diálogo como comunidad, eso permitió el ingreso de las violencias. En el caso de Salado y Bojayá, esa situación se va a presentar en ambas poblaciones, ¿no? Aunque tenían sentido de concepción, de vivir con ellos, dentro de la población tienen características muy similares, pero también características que las aleja bastante, ¿no? La forma nada más, el llegar, en el caso de la masacre del Salado, el llegar y señalar a cada uno de los pobladores y decir, este es guerrillero, mátenlo, este guerrillero, mátenlo, y decir, hay una frase que Carlos Castaño dice en un libro que él permitió que fuera su biografía, ¿no? Que quiso ser poético en todas sus acciones, y su frase fue, esos eran buenos muertos. Posteriormente Álvaro Uribe va a utilizar lo mismo, porque sencillamente teníamos que salvar, y perdón la expresión de lo que él dice, a este país de los hijueputas comunistas. Entonces, uno dice, bueno, ¿a dónde está la concepción del buen muerto? La concepción del buen muerto pues estaba en desaparecer aquel que pudiera poner a la población en contra de. Y en el caso del Bojayá, ustedes también van a encontrar que había un interés de desaparecer a la población negra, que se había convertido en un problema para poder hacer el tránsito de la droga, de las armas por el brazo del atrato. Entonces, una de las características que tiene similitud entre el Salado y Bujayá es su ubicación. Aunque en uno no hay río, su ubicación permite el tránsito en los Montes de María, que eso es, digamos, una zona que no pudo ser conquistada por los españoles y todavía sigue siendo un monte complejo. Es el paso directo de toda la mercancía y le permitía el manejo de la mercancía, pero también el interés de los ganaderos, en el caso del Salado, de los ganaderos de quedarse con el territorio, porque es un territorio con alto nivel de gas. Entonces hay un interés político y el Estado también estaba interesado. Un avión pasó, para finalizar, un avión pasó en la masacre del Salado, pasó y les dijo, este es el último diciembre que serán felices. Y en el Salado en el Bojayá duraron 2 meses, sabiendo de que estaban movilizando paramilitares y guerrillas, estaban movilizándose hacia Bojayá, y el Estado no hizo nada. O sea que uno de los puntos más comunes es que el Estado dio la espalda y no tiene presencia, o no hizo presencia. Y si vamos más allá profundo, al ejercicio un poco más profundo, nos vamos a dar cuenta que también es base del problema del conflicto armado colombiano, y es que básicamente tenemos un Estado que se hace el bobo y mira para otro lado. Ya, vale, muchas gracias, Edgar. De hecho, a ver, ahora a mí, claro, estaba diciendo, se me estaban poniendo los pelos de punta. Bueno, si conocéis también un poco, pues eso, la situación, la historia reciente de España, con sus respectivas territorios, identidades, bueno, la guerra civil, que ahí también no hace tanto, ¿no? Y la entrada en la democracia. Yo ahora mismo resido en un pueblito costero, en Galicia, se llama Bayona, ¿no? Y hace poco iba con mi pareja, pues, dando un paseo en bici, sí, por las afueras, todo por lo que es la línea de costa, ¿no? Y nos sorprende, aunque lo sabemos, porque somos de aquí, de siempre, nos sorprendimos, ¿no? Al ver un pequeño homenaje que había puesto probablemente el ayuntamiento, ¿no?
a 7 a 8 personas de esta zona, ¿sí? que habían sido asesinadas desde ahí. Era una zona alta de acantilado que daba hacia el mar. Habían sido muertas, asesinadas ahí por el Frente Nacional, los fascistas en este caso, muy a colación de lo que dice, de esa idea que expresaba Edgar de los buenos muertos, ¿no? Es decir, esa capacidad de justificar el terror, ¿no? por una supuesta idea superior, que además siempre suele ser deformada, ¿no? Porque ¿qué comprensión se puede tener sobre la teoría comunista, por ejemplo, si no sé, de un periodo específico? Pero bueno, ahora Beatriz va, para que no nos quedemos sin tiempo. Sí, gracias. Brevemente, gracias Javier por tu anotación. Efectivamente, habrá casos que sí son situaciones de trata, ¿no? Con el captar, trasladar, someter, engañar, usando obviamente fuerza, aprovechándose de vulnerabilidad, pero también habrá otras situaciones que no constituyen trata, que es un delito, pero sí lo que tú mencionas de explotación laboral o de aprovechamiento, como la foto que mostrabas de comunidad migrante que tiene que cruzar una frontera o comunidad migrante que va a ciertos lugares solo para temporada de cosechas o para ciertas épocas del año. Entonces, yo sí creo que hay distintos tipos de vulneraciones de derechos humanos y también por eso es muy importante aportar a la conciencia, sobre todo también de la parte empresarial. Ustedes, empresarios, tienen ánimo de lucro, sí, pero tiene eso unos límites de dignidad y unos límites jurídicos, ¿no? Humanos también. Muchas gracias. Nada, me parece, vamos, fabuloso. Y además es que, además, efectivamente, si ya no les entra por los límites éticos, ¿verdad, Beatriz? Por los límites jurídicos, que son muy claros. A mí, ya te lo vuelvo a decir, que me parece un tema muy interesante y yo ahora lo pensaba, quiero decir, hablamos a veces de las mafias, incluso de las empresas, y a mí también me parece dentro de esto muy interesante, Beatriz, ese carácter de utilización que se da, porque claro, tú piensas, por ejemplo, cuando hablamos de ahora lo que está pasando entre Colombia y Venezuela, o entre Marruecos y España, la pobreza infantil y la migración infantil, ¿no? Y sorprende a veces constatar cuánto vende, o sea, la cantidad de dinero que mueve. Por ejemplo, en términos de vacaciones solidarias, los que nos vamos a hacer un campamento a trabajar con niños, no sé qué, y no tenemos ni idea de cómo se gestionan los fondos, ¿sí? Todos los congresos que se hacen en términos de pobreza infantil o gente en riesgo, ¿no? O sea, que quiero decir que a mí no me parece mal, ¿eh? Que se haga y cuántas cosas buenas hay, ¿no? Pero saber que también ese aspecto del que habla Beatriz se da desde otros orígenes, desde orígenes que supuestamente, yo por ejemplo lo constaté en mi experiencia, viví una temporada en Marruecos, pude acercarme al tercer sector, una etnografía más o menos clásica, sin que fuera de varios años, pero estuve bastante tiempo allí, residiendo in situ y viendo cómo trabajan las asociaciones. Y claro, lo que me llama la atención es eso, cuando constato una utilización descarada. Mira, te pongo un ejemplo, Beatriz, que es impresionante, porque cómo luego se vende la idea, ¿no? Una asociación española empezó a trabajar con una asociación marroquí, ¿no? Que custodiaba a niños y niñas y jóvenes en situación de riesgo, ¿no? Muy cercano a la migración por la situación de frontera. Esta asociación española, ¿sí? Vio ahí empezó a trabajar, ¿sí? ¿Y cómo hacían? Bueno, la asociación española llevaba a estudiantes de carreras sociales, ¿sí? A hacer turismo de solidario, pedagogía, trabajo social, ¿no? Esto generaba un flujo de dinero, Beatriz, ¿sí? Que se repartía de diferentes maneras, tal. Entonces, en un momento dado, la Asociación Española dotó a ese centro en el que vivían los niños con un calentador de agua caliente. Yo te lo digo, que vivía allí y allí, en donde yo estaba, hace frío, ¿no? Imagínate. Y lo que se publicó en redes y en medios es que determinada asociación española había dotado de un calentador de agua
al centro de niños y niñas en situación de riesgo, cuando la lectura real, que es la que impulsó la acción, fue que si no había agua caliente en ese centro, no iba a haber gente española que fuera a hacer turismo solidario. Y en estas estamos. Entonces, la acción ética yo creo que no siempre es la que más seguridad nos puede dar, porque no todos los organismos lo son, ¿no? Por eso yo iría a esa parte legislativa, lo que nos dice la ley. Quiero decir, esto en cuanto a la parte de la interpretación, y lo que nos dice el legislador y las legisladoras, que se legisle, que hagan leyes que amparen precisamente esto a un nivel internacional, que es una vergüenza decir que, por ejemplo, en España, sí, desde hace algunos años, no se pueden perseguir delitos internacionales como se hace, como por ejemplo hace esta jueza tan reputada en Argentina, con diferentes crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante. Si os parece, podríamos seguir aquí, yo creo que hablando un montón de tiempo, un rato muy, muy, muy interesante, entretenido, muy ameno. Si queréis, bueno, yo os invito eso, a que participéis a tope en las actividades de la red, os suméis a los grupos de trabajo que hay. Luego también, bueno, hay bastantes recursos por ahí. Tenemos una editorial que es la Red Ibai mexicana, que nos echa una mano con las publicaciones de la gente que quiere. Entonces, si queréis, ahora podemos sacarnos una foto. No sé si Ivonne está por ahí, porque yo no sé cómo se saca, la verdad. Y podemos... Sí, sí, por supuesto, los apoyamos con la toma de la fotografía. Nada más, si gustan Vale. prender sus cámaras, los apoyo. Alberto, estupendo. Pues, cuando queráis, nos avisáis cuando esté. Sí, se la mando bueno, aquí mismo en el chat, si quieres se la mando de manera personal. No sé si igual se lo puedes pasar al equipo de Josafat y Girola y Yutsil. No sé cómo estáis trabajando. Sí, no se preocupen, nos hacemos llegar. Vale, Ah, bueno. Ivonne, Alberto, muchísimas gracias, vale, por estar ahí pendientes y por la ayuda. Y bueno, a todos quedamos en contacto, ¿vale? Y recordad que siguen las exposiciones. Me parece que ahora es la exposición de Manuel. Magistral, sí. Sí, entonces dale que estará por ahí muy bien. Un abrazo y muchísimas gracias. Yo me voy ya. Gracias a todos. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias a todos. Abrazos. Hasta luego. hasta luego, buen día.